Hola, ¿qué hay? Estamos de nuevo aquí para hacer un vídeo en el que voy a compartir mi perspectiva sobre una película documental que vi recientemente que se llama The Cryspiracy, o sea, es bueno, una palabra compuesta que significa conspiración de Cristo y está producida por por un ser que hizo la película de Cowspiracy, la conspiración de las vacas, en el que, bueno, destapa lo que es la industria cárnica y el trato a los animales, los sacrificios, etcétera, etcétera. Y en esta nueva entrega lo que habla es de proponer, porque quiere buscar respuesta a qué haría Jesús o cómo mataría Jesús a un animal. Porque hubo un movimiento en Estados Unidos que se llamaba What Would Jesus Do? ¿Qué haría Jesús? Si el significado de esta pregunta es ¿qué haría Jesús en este momento? Como para tratar de imitar lo que haría. Y usó este Slack para el documental como, digamos, como eslogan de la película. ¿Qué haría Jesús en este caso? O sea, ¿cómo mataría Jesús si tuviera que matar Jesús un animal? ¿Hay alguna forma espiritual de matar un animal? Y la verdad es que me sorprendió mucho, para mal, lógicamente, cuando ciertos seres que digamos, se sacrificaron para colarse en eventos y en granjas y en lugares para grabar todas esas torturas. Me sorprendió mucho la, digamos, bajeza que ha alcanzado el ser humano en cuanto a conciencia, comprensión y compasión y observar las otras vidas como meros recursos, beneficios y productos. ¿Y cómo se puede llegar a asesinar a sangre fría a un animal que derrama lágrimas enfrente de ti y no sientes ni una pizca de sal? ¿No hay sal en tu corazón? ¿Cero? Lo sorprendente es que cierta gente que ha llevado estudios, independientemente de la perspectiva que tenga cada uno sobre la figura de Jesús, se llegó a encontrar en ciertos escritos antiguos, incluso de primeros padres, llamémoslo, primeros padres de una iglesia, en los que había documentación de que el propio Jesús estaba en contra de todo eso. De hecho, la escena del templo en la que se llama el nido de ladrones, no significaba ladrones en verdad la palabra hebrea en su inicio, sino de murderers, o sea, asesinos. O sea, que era nido de asesinos, porque se da énfasis a que fue a expulsar los mercaderes del templo, que sí, pero lo principal es que fue a liberar a los animales del templo. Y si os fijáis, se da énfasis a lo otro. Y es por eso que lo condenaron y lo mataron en la cruz, porque lo venían persiguiendo desde eso. Teóricamente, tal como estos productores llegaron a investigar y llegaron a la raíz. Independientemente de si pensáis que existió o no, esos textos están ahí. Luego cada uno puede discernir o observar lo que le venga en gana, pero el hecho es que habían como 7 u 8 referencias en las que se apuntaba que tanto Jesús como los apóstoles no consumían carne y se abstenían, y que además eran muy frugales, poca cantidad.
Incluso algunos pasaban días sin comer, sin beber, pero desde luego que rehusaban comer animales y estaban en contra de los sacrificios y de verlos como productos. De hecho, se habla de que la palabra que dice y tendréis potestad sobre los animales no es potestad y control y hacer lo que queráis con ellos, sometimiento, no es sometimiento. La palabra real es stewardship, que es como más bien compañerismo, es fraternidad, es sirviente de ellos, más bien sirviente del orden natural de toda la creación, que es no matarás, no matarás. ¿Entendéis? Y, no, y puedes ir incluso a otras tradiciones. En la budista, lo primero es no dañarás a ningún ser viviente. Pero luego, cuando hacían entrevistas a los lamas y a los yogis y a los de estos, de los templos budistas, las máximas autoridades, todos comían carne. Dicen, no, pero no la matamos. Generamos menos karma. Pero no entienden que se matan a sí mismos porque están consumiendo la muerte. Es triste ver el nivel de esos supuestos líderes. Para mí, mi observación era todo tan ridículo. Cómo esquivaban las preguntas. Cómo echaban a la gente que les preguntaba. Pero que, no lo sé. Incluso los abanderados de la supuesta religión cristiana, seguidores supuestamente de Jesús, diciendo que no importa, que Dios lo permite. Y no ven con sus propios ojos la tela de araña que les invade, mientras esos pequeños cabritos de 6 meses lloran porque saben que van al matadero. Sometimiento. ¿Jesús comía pescado? ¿O hay una metáfora detrás de todo eso? Es más, incluso en el documental se muestra que no era así y que las primeras traducciones eran obleas de pan y no pescado lo que partía. Y que según ciertas interpretaciones se añadieron ciertas confusiones en las nuevas traducciones. Independientemente de lo que uno crea o no, o de lo que uno observe o no. ¿Pensáis que no hay manipulación? ¿No hay tergiversación? Es por eso que hasta en las mismas primeras eras hubo tanta persecución a algunos grupos, perseguidos hasta la muerte, y otros, los vencedores, borraron el rastro o creyeron que borraron el rastro de los perseguidos, de los vencidos. Y casualmente los vencidos tienen mucho que hablar. Y esto no solo pasa con esto, pasa en muchas tradiciones. Pero hay ciertos libros, incluso yo tuve una vez la oportunidad de recopilarlos, en los que habían escrituras antiguas en las cuales la visión sobre la alimentación era 180 grados. O sea, se giraba en 180 grados, donde se condenaba ya siquiera el amaestramiento y domesticación de animales. Consumirlos era una locura, o sea, estaba mal visto. Incluso había penalización contra ello. El mundo se estupidizó, se volvió inconsciente. Quizá muchos de los que veis este vídeo la consumís y podáis sentiros ofendidos.
Pero no es esa la pretensión de este vídeo, porque yo he sido un devorador y consumidor de carne durante muchos años y disfrutaba. No es un juicio, es un señalamiento, únicamente porque puedo señalar cuando previamente yo he señalado dentro de mí. Si lo hiciera al revés sería hipocresía. Pero no es un señalamiento para forzar ni obligar a nadie a creer. Cada uno tiene que hacer una observación y sobre todo desde una postura Juan el Bautista, aceptando que esta información pueda ser verídica. No se dice que lo sea, ni que lo deje de ser, pero conscientemente uno tiene que notar que hay un descenso con según qué acciones y hay un acercamiento con según qué otras acciones. Un acercamiento a lo que es a nuestra pureza original. Y sería muy fácil decir que todo es una ilusión. Así no hay nada que hacer. No hay nuevos haceres. Dejamos de hacer, nos despreocupamos de todo y cada uno con su conciencia. No se trata de ser activista, no se trata de dejar de ser gobernados por la inconsciencia y hacer que el capitán vuelva a sentarse en el trono. Ese es el único gobierno que provenga del corazón, que sea genuino. Pero es evidente que hemos estado yendo en contra de la propia naturaleza del amor. Y vale que la palabra amor, hay ciertos niveles de comprensión sobre la palabra amor. Pero que vaya alguien, coja un cuchillo, se siente delante de un cabrito de 6 meses que está llorando porque sabe que va a ser degollado y lo haga. Y evidentemente muchos que han perdido toda capacidad de amar, lo hacen. Y gran parte de los, digamos, personajes que trabajan en mataderos son exconvictos y gente que ya ha asesinado antes, gente que ha perdido el norte. No es tan fácil hacerlo, a menos que te hayas arrancado la mitad del corazón o que tu alma ya se haya evaporado. ¿Cómo un supuesto Dios o Logos iba a asesinar para comer? Cuando no lo necesita, ojo. ¿Es culpa de él que se haya malinterpretado su historia o se haya difuminado? No, que conste. Pero cuando uno va despertando dentro y va observando cuál es el camino correcto, se da cuenta de una cosa. ¿Hay mentiras sobre su historia? Evidentemente. Ni más cuando aparecen libros como el Evangelio de los Esenios, en los que todo este tipo de prácticas se ven como realmente una estupidez y una desconexión con la verdadera fuente Dios. Que si nos paramos a pensar en Génesis, todo fue perfecto y no había muerte. ¿Cómo iba a haber carnívoros en un mundo sin muerte? En un mismo libro, que es el primer gen, el diseño original, que lo está mostrando ahí, dice que todo árbol que da fruto fue hecho para el consumo humano y que toda hierba verde fue hecha para el consumo del animal y de todas las especies, voladoras y terrestres, y marinas, algas, etc. ¿Eso que indica una cosa? O dos. Y aquí cada uno tiene que observar que eso dice la verdad o eso miente. Una o otra. Y dos, que si vemos que la naturaleza hoy en día es bastante difícil, o contraria a eso, supervivencia, carnivorismo, asesinamiento, caza, persecución, es que ha pasado algo en medio
que ha cambiado la naturaleza de este lugar que en principio fue hecho perfecto. Deberíamos de pensar si ese fenómeno llamado caída realmente sucedió, que a mí no me queda ninguna duda. Ya podéis ver en mis vídeos anteriores, incluso en los posts que tengo en Instagram, que es bastante fácil de observar si dejamos de distraernos y enfocamos nuestra mirada en conocer primero nosotros mismos y a consiguiente se puede observar las manos que nos moldearon y se puede observar tanto pasado y futuro. Porque cuando tienes comprensión del presente puedes entender perfectamente pasado y futuro. Sin necesidad de siquiera ir a documentos escritos. Puedes entender perfectamente por qué el hombre se corrompe. Una y otra vez. Y cómo se va a volver a corromper todavía más, una y otra vez. El que tenga ojos que vea, puedes ver hacia dónde se dirige la humanidad. Porque lo más visible en esta manifestación es la falta de gnosis. Digamos que hay un manual de instrucciones digamos, para la vida, un manual de instrucciones, como cuando tú compras una máquina, ¿verdad que hay un manual de instrucciones adentro? Parece ser que nosotros vinimos sin manual de instrucciones. Y es lógico, creyendo en la teoría de la evolución, o sea, que de la nada las cosas van progresando hacia un lugar que desconocemos, desde ese lugar nosotros, pues la verdad puede ser cualquiera, la estamos formando nosotros. Y eso es contrario a que venimos de un diseño inteligente, en el que ya tenemos un espejo en el que mirarnos. Son dos corrientes muy distintas, pero una es verdadera y la otra no. Y que cada uno ahí observe. Pero, ¿cómo puede un hombre observarse en el pasado y observarse en un punto presente y comprender que una gnosis ha venido a habitar en uno? ¿De dónde sale esa gnosis? ¿La ha adquirido? Si uno se observa, empieza a observar que esa gnosis viene cuando uno se rinde. No por mérito propio, solo hay una rendición, que es lo que hace, como dije en el vídeo, dos vídeos anteriores, que haya una vacante para que la sabiduría venga a habitar. Si hay alguien ocupando el trono, la sabiduría no viene a habitar. ¿Cómo puede un hombre llegar a la conclusión de que asesinar animales va en contra de las leyes de toda la creación? Y que por lo tanto nos ponemos en contra de la vida, la verdad, el amor, la justicia, la luz. No se puede explicar, pero sucede. Pero, como he dicho, desde un punto en el que hay una rendición, es decir, estoy completamente perdido, no reconozco el manual de instrucciones, no sé ni para qué estoy aquí, ni a qué vine, ni cómo funciono, ni cuál es el correcto modo de operación, qué acciones hacer, qué no hacer. Ahí empieza algo a venir, porque pediste, ¿no? Y porque te rendiste, dijiste, yo no sé, como Jon Snow, ¿no? No sé nada. Y luego, cuando puedes observar documentales como este, que están en inglés, al menos lo vi yo en inglés porque me lo pasaron así, pero si queréis os lo facilito igualmente. eh, para mí fue muy duro ver cómo no había ni un triste ápice de compasión, ni remordimiento, ni de empatía, ni de nada. Cero. ¿Y cuántos mueren al día? ¿Cuántos son asesinados al día? Millones. Millones. Porque si hay siete, digamos que hay 6 billones
de carnívoros en el planeta, supuesto planeta. No digamos 6, digamos 4 billones, porque habrán zonas en las que no. Pero digamos 4. Me lo estoy inventando porque lo desconozco. Y cada día se consume carne. ¿Cuántos animales tienen que morir al día? A hacer cálculos. He dicho millones, pero quizá me quedo corto. Son sacrificados, son vulnerados, su libre albedrío es cortado. Es como si vienen a ti, viene otra raza y dice, mira, comida. Los humanos y vienen y pues hacen lo mismo. No, pero es que es así, la vida es la cadena de alimentación. El más fuerte es pues el que se puede alimentar de los más débiles, bla, 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 bla. Eso solo sucede en nuestro mundo imaginario. No es ese mundo perfecto, no es ese jardín del Edén. Es el mundo hecho a nuestra imagen y semejanza, no tal como fue hecho por la inteligencia suprema y divina. Ay, es que el mundo es una M, es que el mundo es una prisión, es que el mundo está mal. ¿Y quién la genera? ¿Y quién no hace nada? ¿Cómo no va a estar mal si no entiendes que tú estás aportando? Pero tu ego y tu soberbia no te dejan ver que el camino por el que vas es contrario a aquel o a aquello que hizo esto en perfección en su inicio. Por lo tanto, ahora estamos sujetos al cambio, de generación en regeneración. Esto se ha convertido ahora en un mundo para descender o ascender. ¿Ascender a qué? No trascender, ascender a tu verdadera naturaleza, a tu esencia. Si una excavadora tiene una forma explícita para ser excavadora, esa es una forma consciente. El diseño es consciente y la forma acompaña a la esencia o a la función. Por eso la excavadora tiene un brazo para excavar. Pero como hice en un post de Instagram, también puedes usar la excavadora como jardinera, tirar tierra en el brazo y plantar semillas y que crezcan flores, plantas o lo que sea. También se le puede dar ese uso, pero no es el funcionamiento correcto. Ya pierde la gnosis, ya pierde la esencia, esa forma. Si quieres, usas una jardinera normal. El ser humano se ha desvirtuado de su esencia. Ya no comprende lo que es un recipiente de amor. Un recipiente para encarnar los máximos atributos de la fuente a imagen y semejanza. Que se entienda. Y ahora mismo, realmente, lo único que podemos hacer es regenerar. Pero para un cambio, para pasar de muerte a vida. Y yo por lo que observo, lo que está sucediendo estos últimos años es que está habiendo un reciclaje de almas muy fuerte. Pero ¿qué es lo que se recicla? Lo que no sintoniza con esa verdad inicial de Jardín del Edén. El que no tenga su vista puesta en eso, en parar de interferir, parar de vulnerar libre albedrío, parar de... Y ese libre albedrío que conste, se tiene que, digamos que convertir al diseño original, si no tampoco va a perdurar. Que se sepa que el libre albedrío es para ser restaurado, no para hacer lo que te dé la gana. Puedes hacer lo que te dé la gana, pero cuando es momento de cosecha, de separar trigo y paja es momento de cosecha. Tu libre albedrío, si con ese libre albedrío tú no has tomado la decisión de pasarte al lado de la verdad, también eres evacuado y hoy, pesimismo, eh, negativismo, no, se trata de observar y de ser realista. Si hay una ley de reacondicionamiento y reajuste y una ley de concordancia, las frecuencias, las octavas, cada cosa está en su lugar. Si digamos, si este cosmos decide restaurar, lo que no está en armonía es evacuado. En la Tierra hay portales, en nuestro cuerpo hay portales. Nosotros también tenemos procesos de evacuación, de entrada y salida.
que se entienda que habitamos dentro de un cuerpo mayor. Entonces, todas esas frecuencias ya de asesinato, de sacrificios, de bajeza álmica, llamémoslo así, eso ya no va a tener cabida aquí. Porque los mansos heredarán la tierra, los mansos. No los del ojo por ojo, diente por diente. Sino los que son capaces de poner la otra mejilla, pero que se entienda desde el verdadero significado. De aquellos a los que golpean y son capaces de mantenerse firmes. Firmes ante la verdad. Que no se entienda desde el me entrego a... ¿Vale? Pero sí que es cierto que el nuevo ser es sacrificado. El nuevo ser es sacrificado. Porque ¿qué sentido tiene la vida si no puedes esforzarte por el conjunto? Porque vamos a decir una cosa, para esforzarte por el conjunto primero tiene uno que restaurarse a sí mismo o estar en el proceso. Porque una célula que no está sana, ¿cómo puede mostrarle el camino a los demás? Nuestras células trabajan para el conjunto, pero desde su centro, en equilibrio. Y una persona que está consumiendo muerte y es partícipe no está en su centro, está en otro centro artificial, creyendo que está en el centro, mejor dicho, pero estando completamente desequilibrado, lleno de muerte, lleno de ansiedad, lleno de tristeza, consumido, drenado en un sistema que lo desarraiga de su verdadera esencia. El tractor tiene que ser tractor, no jardinera. Y el ser humano, como he dicho, fue diseñado, si observáis estas manos, no son manos de depredador. Son manos para la caricia, para el abrazo. Y todo esto no haría falta, no tendría que ser dicho. No tendría que ser dicho. Pero observando el momento en el que está el mundo, que ciertas entidades, porque hay muchas personas o entidades hablando de estas cosas, tengan que alzar la voz. Porque aquellas personas que se hacen llamar líderes no tienen ni gota de gnosis. Y si todo el mundo pone la vista en esos líderes, ¿en qué se convierte el mundo a imagen y semejanza de ellos? Y los que pueden hablar porque siguen el camino verdadero que viene mostrado por esa misma esencia que proviene de la fuente, son callados, silenciados y perseguidos, vilipendiados, repudiados, etc. Si ese mismo logos encarnado, lo primero en lo que ponía la vista era en el sistema, cómo funcionaba y operaba en contra de las leyes de Dios. Evidentemente. Y hoy en día, creo, o digo con total rotundidad, aquellos que dicen seguirlo serían los primeros en crucificarlo si volviera. Que se entienda, que se entienda. Porque cualquier lugar al que fuera diría, ¿que no veis lo que hacéis? Sería echado de cualquier lugar. De cualquier lugar. Iría a esos supuestos templos en los que lo siguen y acabaría baleado o crucificado o apaleado o... Es entendible, lo comprendo y lo observo. Así que bueno, nada. Subí esto para la reflexión y también para dar mi observación sobre ese documental.
y dejar una frase que se decía en algún evangelio, o no sé si era un apócrifo, que decía, ¿cómo tal majestuosidad ha venido a habitar en medio de tanta pobreza? En fin, espero que se entienda y un abrazo.